2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. En InView somos un equipo de expertos en mercados de capitales, tecnología y estrategia, dedicados a ofrecer las mejores herramientas, soluciones y productos de inversión. Invertí junto a tu asesor de confianza en InView. InviewSau, ALIC I número 205, ACDI número 121, ACD número 17/CNB. En esta charla número 127 de nuestro programa y podcast de Sentido Económico, nos volvemos a meter en uno de nuestros temas favoritos, que es el mercado, y tal vez una de sus expresiones más auténticas, que es el equity. Por supuesto que no vamos a dejar de lado otros temas, pero que mejor para enfocarnos en el tópico del día de hoy que contar con la presencia de Ignacio Snichowski, que es Head of Research de Grupo IEB. Nacho tiene un MBA en UCEMA, cursó la licenciatura en Economía en la Universidad Católica. Así que bueno, Nacho, es un gusto volver a tenerte después de mucho tiempo, porque fue en los primeros programas que te habíamos tenido de invitado, así que un gusto tenerte con nosotros y gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación y bueno, no, como siempre un placer estar en el programa con ustedes. Bueno, muchas gracias. Arrancamos por la pregunta obligada, te diría, que nos lleva a mirar un poco el recorrido de estos últimos meses de mercado. ¿Cómo le pegó, sobre todo, digamos, la macro, que sufrió tantos reacomodamientos al mercado y, bueno, arrancando obviamente por Argentina, ¿no? Sí, a ver, ahí vamos a centralizar, si querés, el análisis a través del equity, porque claro, un poquitito el equity sí. te deja, además, analizar los diferentes asset class, ¿no? Digamos, al analizar el equity vamos a hablar de deuda soberana, vamos a hablar de dólar, vamos a hablar de reservas, vamos a hablar de lo que pasa en la parte internacional y vamos a hablar de la pata en la economía real, que es un poquitito todo el combo que viene afectando. Claro. Mirá, lo que tuvimos fue, primero, que el equity normalmente, y sobre todo el argentino, tiene la particularidad de que tiende, por una cuestión de profundidad del mercado, tiende siempre a sobreactuar los movimientos de lo que podría ser la renta fija, ¿no? Sobre todo la deuda soberana. ¿Y por qué es esto? Porque vos, si querés armar una posición de deuda soberana y desarmarla, lo haces relativamente rápido, porque la liquidez que tienen los bonos soberanos argentinos es muy alta. Ahora, para formar una posición de equity argentino sin alterar sustancialmente el precio, te lleva mucho tiempo, aún en las acciones líquidas, ¿no? Sí. Entonces uno lo que ve siempre en los patrones es cuando hay entusiasmo, en la cotización, digamos, de las acciones tiende a despegarse contra lo que vendría a ser los niveles históricos que uno puede ver asociados del S&P Merval en dólares contra los niveles de riesgo país, ¿no? Tienden a tener un premio muy alto, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, en el gobierno de Macri. Claro. Llegaron a tener un premio sobre los niveles de riesgo país de casi el 100%. Y luego lo volvimos a ver
fuertemente al fin del gobierno de Alberto Fernández, con Massa como ministro de Economía, por una creación de expectativas de cambio, digamos, y fuertemente con el gobierno de Milei, que ubica hoy a ese premio, o si querés, desvío con respecto a lo que debería valer el S&P Merval con estos niveles de riesgo país en casi 70% de premio, ¿no? Lo cual eso lo lleva a tener una sensibilidad o un beta mucho mayor de lo que es la deuda soberana. Dicho esto, lo que vos ves es que los inversores en general, en el equity, te acumulan y te aguantan la posición muchísimo más tiempo que lo que es la deuda soberana, y solamente, digamos, revientan la posición cuando ven que las cosas realmente no funcionan, ya no hay vuelta atrás. Mientras tanto tenés reacomodamientos, obviamente, pero no tenés esas caídas que solemos ver como las que vimos en el 2018 o en el 2020 o en el 2001, ¿no? Catastróficas, digamos. Catastróficas, claro. Hoy venimos de un proceso de corrección largo, de casi 20% desde los $1.367 que llegó a tocar el S&P Merval hasta el cierre de hoy, que hoy rebotó un poco, que estás en 1.270 más o menos aproximadamente, pero no está lejos de las correcciones esas enormes, ¿no? Y esta corrección que vemos ahora, bueno, obedece obviamente a varios factores. En primer lugar, obviamente lo que ocurra con la deuda soberana. La deuda soberana es un poquitito el patrón contra el que vos, o contra el que se mide, si querés, el equity, ¿no? Es difícil, si vos tenés una deuda soberana que se encuentra lateralizando o corrigiendo levemente, es difícil ver un equity que siga con un rally importante, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que venimos viendo desde el momento en que la deuda soberana comenzó un proceso de corrección desde 58 o 60 dólares a los valores actuales, que ahora parece estar estabilizándose ya y empezando levemente a recuperar. Y eso por un lado, ¿no? Claramente. Y después ubicado tenés, bueno, en el tiempo, digamos, con ese espejo que es la deuda soberana. Exactamente. Y luego tenés, bueno, factores internacionales que, bueno, en las últimas semanas todo el equity global estuvo bastante presionado, y eso se te combina nuevamente, obviamente, en Argentina. También tenés factores específicos, si querés, de cada sector, porque, bueno, el equity tiene la particularidad de que tiene mucho de economía real. Hasta hace poco, hoy tuviste un rebote por el tema de nueva escalada, digamos, de problemas en Medio Oriente, pero en julio tuviste una baja de casi 10 dólares en el Brent, y eso le pegó fuerte a todo lo que es oil and gas, YPF, Vista, en menor medida TGS, Pampa, le pegó a todo eso. Después tuviste también una fuerte corrección en los bancos, que tiene su explicación también, si querés después la vamos viéndolo sectorialmente. Bueno. Materiales también, porque también el equity lo que tiene es que, a mí me parece que en esta última etapa, desde la segunda vuelta, yo creo que el equity factorizó demasiado rápido, descontando muy buenas noticias demasiado rápido, y que esas buenas noticias tardan en materializarse. La recuperación en B, por ejemplo, claro. Eso le pega de lleno a un montón de compañías materiales, por sobre todo, ¿no? Las cementeras, acero, telecom, etcétera. Y obviamente esa materialización de los resultados lleva a que, bueno, estés convalidando o se hayan convalidado tal vez valuaciones un poco elevadas, y bueno, obviamente el S&P va descontando que la recomposición, digamos, en ventas, etcétera, de las compañías va a llevar más tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se esperaba? O sea, a ver, por un lado vamos introduciendo por ahí, digo, otros factores y otras variables que ustedes inclusive lo suelen incluir en los análisis mensuales o los semanales también. En algún momento, hace cosa de un mes y pico,
los vaivenes o las volatilidades estaban aparentemente relacionadas con cuestiones políticas. Bueno, despejada esa variable, las inquietudes estaban originadas en otras cuestiones, en la expectativa por esas novedades que vos señalabas, ¿no? Porque de por sí la cuestión del ordenamiento político le trajo, si se quiere, cierta estabilidad al mercado en general, pero no le deparó un crecimiento tampoco. No. Yo lo que pasa es que ahí la lectura que siempre hice si querés, desde el inicio, era que me parece que el mercado descontaba la aprobación de la ley Bases y estaba factorizado en precios ya la aprobación de la ley Bases. Me parece que lo que hubiera sido Previo. claro, me parece que lo que hubiera sido una mala noticia es que no se hubiera aprobado la ley Bases. Pero Claro. me parece que previo a eso el mercado ya estaba en modo de que la ley Bases básicamente pasaba, y por eso no tuviste un rally importante una vez aprobada la ley Bases, y el mercado comenzó a centrarse en el tema de la acumulación de reservas, que más que nada eso tiene que ver, si querés, con la deuda soberana, ¿no? Con el tema de la solvencia de la deuda soberana. Recordemos que esto ocurrió antes todavía del pago de los cupones y las amortizaciones del 9 de julio, Sí. pero con un mercado que ya miraba el siguiente pago de cupones y amortizaciones el 9 de enero, y con un banco central que le estaba costando y le sigue costando acumular reservas, es como que empezó a haber, bueno, algún tema de potencial solvencia para hacer frente a la deuda soberana, y quedó focalizado ahí, ¿no? Uh-huh. Y luego tuviste, bueno, si querés, disparada de los dólares financieros que terminaron y desembocaron en el fin de semana ese en el que el ministro Caputo anunció que se cerraba la última ventanilla de emisión que existía, que era la que históricamente, digamos, el manual de economía te dice que es una emisión, si querés, virtuosa, porque vos estás comprando reservas, pero aún esa emisión la querían cerrar esterilizándola con la misma venta de dólares al CCL, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, la brecha empezó a colapsar, digamos, de un 50% que llegó, estás en 30%, 32%, hoy probablemente con la leve suba que tuvo. Y obviamente vos tenés una correlación grande también entre el Merval en pesos y el CCL muy, muy alta. Y obviamente cuando te ajusta también el dólar CCL, te ajusta también el S&P Merval, ¿no? Entonces eso también lo tuviste. Y me parece que, bueno, hoy un poquitito lo que tenés el mercado es mirando eso, pero poco a poco convenciéndose, a pesar de que el Banco Central todavía sigue sin poder, con ventas netas, si querés, en las últimas ruedas. Claro. Me parece que poco a poco se va convenciendo de que, bueno, en agosto, septiembre ya vendría un cambio de tendencia, que también, por otro lado, hay otra lectura, ¿no? Te pueden faltar dólares, es verdad, pero con el apretón monetario que estás haciendo en el sentido de emisión cero, absolutamente cero, también la cantidad de pesos que eventualmente se te pueden ir al dólar, también tenés que cuestionártela, ¿no? Porque vas a tener, si no tenés ya más emisión de pesos, cada vez es menor el poder de fuego que tiene, si querés, el hornero para ir contra el dólar. Claro. O sea, el riesgo baja, en definitiva, porque no va a haber pesos para comprar dólares. Claro, si vos ya ahora no tenés emisión por pasivos remunerados, no tenés emisión para financiar el déficit fiscal, no tenés emisión ni siquiera por la potencial compra de dólares, y tenés, por cómo implementaron el programa, un stock de dólares que los podés utilizar eventualmente para intervenir la brecha, con lo cual la verdad es que pensar en
en que el peso, como dice el ministro de Economía, sea un bien escaso y tiene alguna lógica. Entonces, me parece que verlo solamente desde el lado de la acumulación de reservas es mirar solamente una cara de la moneda, porque la otra cara es realmente eh, el volumen de pesos, digamos, cada vez, si se mantiene constante, cada vez te va, a medida que se vaya monetizando, digamos, la base monetaria, que es un proceso que debería darse si tenés una baja de inflación, eh, bueno, ¿qué poder te queda de fuego para que esos pesos vayan al dólar, ¿no? Totalmente. Y qué bueno que lo comentás sin que siquiera te lo hayamos preguntado, porque en estos últimos días anda dando vuelta tanto agorero respecto de, bueno, salir de posiciones de deuda soberana, porque el nivel de reservas, y cuando en realidad hubo mucha gente colocada y que siguió teniendo también ese tipo de inversiones cuando teníamos reservas negativas. O sea, Totalmente, o sea, no nos olvidemos que llegamos a tener 12.000 millones de dólares de reservas negativas, ¿no? O sea, claro, claro. con lo cual, y me parece que en ese sentido, digamos, vas a tener un fortalecimiento de las reservas a partir de agosto, septiembre, primero porque, bueno, se te terminan, digamos, lo que pueda ser el déficit que puedas tener por el lado de la balanza energética, que a pesar de eso tuviste que hacer algunos gastos, que no los vas a tener más, y, y por otro lado tengas algunas noticias con respecto a algún repo que se pueda hacer, que te pueda financiar, que puedas conseguir dólares frescos. Hoy justo salió una noticia también que, que le habían otorgado un préstamo a la Argentina, de 700, el BID le Sí, otorgó 650 millones de dólares más o menos, sí, un sí, monto así, por ahí. justamente para un fortalecimiento, si querés, de las finanzas públicas y la balanza de pagos, con lo cual a mí me parece que poco a poco van a ir empezando a aparecer estas noticias. Eh, por otro lado, te ayuda también el tema bueno, las noticias que finalmente empiecen a sucederse con motivo de la aprobación de la ley de bases y específicamente en lo que es la economía real con el RI, ¿no? Ya está bastante avanzado el tema de comenzar con el proyecto de YPF y Petronas en el puerto y hacerlo en Río Negro finalmente. Sí. Y eso, bueno, es una inversión de miles de millones de dólares, ¿no? Y hay muchas compañías que realmente tienen mucha intención de realizar inversiones. Pero me parece que poco a poco esas dudas con respecto a la sustentabilidad de la deuda deberían ir mermando. Esto no quita que no deje de ser, digamos, si querés, algo a lo que haya que prestarle atención, porque realmente los compromisos que tiene que asumir la Argentina a partir del año que viene en lo que es deuda soberana y obviamente va a tener que encarar un nuevo programa con el fondo porque la cantidad de dólares que hay allí pendientes de pago son enormes. Pero me parece que el fantasma de un default o de una reestructuración compulsiva, poco a poco el mercado lo va a ir dejando atrás. Yo no lo veo. O sea, Claro, me parece que se fue disipando, ¿no? se va, Eh, claro, se fue disipando. Ahora me parece que viene una etapa en la que, bueno, el gobierno ya con la brecha controlada, con la inflación que está colapsando, eh, me parece que va a venir una etapa en la que el gobierno va a comenzar a enfocarse, me parecen dos puntos. Lo ganado ya está ganado, digamos, ¿no? El superávit fiscal no se negocia, eh, el colapso de la inflación no se negocia, el saneamiento del Banco Central no se negocia, eh, la emisión cero no se negocia, pero me parece que incrementalmente ahora vamos a ir a
mantener una brecha controlada que probablemente continúe bajando, y me parece que vamos a ir a un trabajo para lograr restaurar, si querés, un poquitito la confianza, porque obviamente es importante que vuelva a bajar el riesgo país a los niveles, por lo menos a los niveles que tenías antes de esta, no la llamemos crisis, pero llamémoslo a este momento de volatilidad que lo llevó a 1.600 puntos. Tendríamos que volver, no te digo rapidísimo, pero relativamente rápido a niveles de 1.200 puntos para poder continuar con una baja, porque la verdad es que necesitamos que Argentina el año que viene empiece a estar un poquitito más habilitada a acceder a los mercados de capitales internacionales, ¿no? Las empresas argentinas también los necesitan y las empresas que van a venir a Argentina a invertir también miran eso, supongo, ¿no? Claro, las empresas argentinas, la verdad que las experiencias que hemos tenido, que hemos visto en el último mes, que fueron tanto de Telecom como de TGS, que tenían, en el caso de Telecom 25, que lo que quiso hacer es, digamos, salir a rescatarlo y alargar duration. Le llovieron los dólares, 1.700 millones de dólares. Y en el caso de TGS es lo mismo, le vencían 490 millones de dólares, creo que eran de Tragas 25, el bono ese, y les tiraron 1.600 millones de dólares y terminaron tomando 490. O sea, para los buenos créditos y las empresas que tienen buen management y buena generación de caja, el mercado de capitales internacionales ya está abierto. O sea, porque realmente pensá que TGS se terminó endeudando al 8,5% en dólares, ¿no? O sea, al 2031. Pero claramente todo este combo de medidas de poder acceder a los mercados internacionales, de poder dar una previsibilidad y qué sé yo, termina cerrando con digamos, con la frutilla del postre, o si querés el moño con el que terminamos de cerrar el paquete, que es finalmente poder levantar el cepo, ¿no? Que es lo que le terminaría de dar el oxígeno que necesita la macro argentina para poder pensar en realmente ser interesante para que vengan las inversiones, porque si no, nuevamente caemos en esto de que, bueno, yo invierto, pero después no puedo repatriar las utilidades. Bueno, lo pienso dos veces antes, ¿no? Diferente es lo que te digo de las empresas argentinas, que a diferencia por ahí de otros periodos de otros periodos anteriores, tienen una liquidez enorme, ¿no? Empresas como TGS, como TGN, como YPF, como Pampa, muchísimas empresas, ¿no? O sea, tienen una caja, Texar, tienen una caja, pero enorme. Los bancos tienen un nivel de apalancamiento que muchas veces es menor a empresas que no son bancos, digamos, claro, ¿no? Cuando vos ves el apalancamiento que tiene Banco Macro tiene menos apalancamiento que por ahí una empresa como, qué sé yo, no sé, una generadora, ¿no? De energía eléctrica. Entonces, ahí tenés un potencial de crecimiento sin necesidad de capital enorme. Entonces, eso te permite que las empresas estén bastante listas, ¿no? Realmente, no. Aparte, inclusive vos traes a colación ejemplos de empresas que tienen un mercado regulado y aún así están digamos, teniendo ese acceso, digo, como para tenerlo en cuenta también. Sí, realmente es notable. En el caso de TGS, bueno, el negocio regulado era un porcentaje que fue cayendo fuertemente durante el tiempo que se mantuvieron congeladas las tarifas, y sus ingresos provenían principalmente del negocio de midstream y de líquidos, que son los dos negocios estrellas, pero con la actualización tarifaria que tuvieron, a pesar de que el gobierno decidió dar marcha atrás en la actualización, en este esquema de actualización mensual que había propuesto a partir de mayo, que se aplicaba mayo, junio, todos los meses ajustándolo por una polinomia que tenía que ver con el IPC y el salario real, etcétera. Por ahora lo ha pisado, teniendo en cuenta que se va a focalizar en la inflación, pero bueno, el incremento que tuvieron las distribuidoras de gas y electricidad y las transportistas de gas y de electricidad son enormes, y lo vamos a ver reflejado ahora en los balances que ya comienza la temporada de balances de las compañías argentinas esta semana con Texar, con Ternium, y la semana que viene fuerte con
con las demás y después los bancos, ¿no? Está bueno esto que decís como para ya ir entrando en los últimos minutos también de la charla, y desde ya muchas gracias. Estamos charlando con Nacho Snichowski, Head of Research de Grupo IEB, para hablar un poco de lo que proponías vos también, muy, muy interesante, del análisis por sectores. En esa división, digamos, ¿cuáles vienen siendo los resultados según sectores, de acuerdo a lo que, si bien ya estuviste tirando ahí unas miguitas como para que sigamos la pista? Mirá, vamos por sectores. Oil and gas puro, que oil and gas puro yo lo llamo si querés, YPF Vista. Claro. Y si querés la podemos meter a TGS también. Después te digo Pampa, la ponemos un poquitito entre medio. Los trimestres van a ser buenos porque tuviste un incremento en la producción de gas muy importante, tuviste un incremento en la producción de crudo importante y tuviste precios realizados más altos incluso que los que tuviste en el primer trimestre, levemente más altos. Ya en el tercer trimestre vas a tener el julio, que bueno, te hablé recién de la caída, claro. Pero el trimestre cerrado en junio va a ser muy bueno para esas compañías, con lo cual es un sector que yo veo que van a tener buenos balances. El balance de Vista fue muy bueno y me parece que tanto el de YPF como el de TGS van a ser también buenos. En el caso de TGS, además, te va a pegar muy bien el negocio regulado, porque tuviste el incremento tarifario enorme que te pega de lleno en el segundo trimestre, y además el negocio de midstream, que es ese gasoducto que ellos mismos tendieron en Vaca Muerta para colectar todo el gas de los productores de gas, porque ellos dijeron, la verdad, vieron la experiencia en el mundo, dijeron cada uno que se producía a extraer shale gas, hacía su gasoducto, ¿por qué no hacemos nosotros la inversión? Le cobramos un fee, lo llevamos hasta la planta de tratamiento de Tratayén, la procesamos y listo, ya está. Y la verdad que viene siendo un negocio redondo para ellos. Entonces, como se incrementaron casi 40% los volúmenes de producción de gas, tuvimos un segundo trimestre particularmente frío, y eso lo vemos no solamente en la producción, sino también en las distribuidoras, ¿no? Por ejemplo, la distribuidora de gas Cuyana distribuyó casi un 41% más de gas con respecto al mismo trimestre del año anterior. Claro. Entonces, Oil and Gas, yo creo que van a tener buenos balances. Vamos a la parte de reguladas. Ahí en reguladas es un poco mixto el panorama. Por un lado tenés las distribuidoras de gas y de electricidad y las transportistas de gas y de electricidad, que deberían tener un muy buen balance porque le va a pegar de lleno la actualización tarifaria, de lleno, que no pegó en el primer trimestre. Entonces, cuando vos lo compares tanto contra el primer trimestre como contra el segundo trimestre del año anterior, vas a tener una mejora en márgenes, en ventas en términos reales, en resultado neto, en EBITDA, en todas esas, ¿no? Ahí te entran todas las distribuidoras de gas, Cuyana, Centro, Pampeana, Metrogas, Gasban, no me quiero olvidar de ninguna, ¿no? Las dos distribuidoras, TGN, que es puramente regulado, y el segmento regulado de TGS, Transener, sí, y Edenor, ¿no? El lado de generación es un poquitito más complejo, que ahí tenés CEPU, Central Puerto, Central Costanera, y la parte de Pampa, que es generación, es un poquitito más complejo porque los incrementos tarifarios que hubieron en el precio monómico, que se dieron ahora en julio o en junio, no te representan realmente un incremento en la tarifa que van a percibir las empresas, sino que simplemente es una sustitución de subsidios por parte de Camesa. Es decir, claro, Camesa va a dejar de pagar menos, pero, a ver, vamos a Pampa, que es un poquitito la que está ahí a caballo. Pampa tiene un 50% de su negocio, digamos, que es generación, que obviamente ahí tuviste una mayor demanda, pero no vas a tener un incremento significativo en ese negocio. El negocio de Oil and Gas, que es el segundo segmento grande de Pampa, si bien el precio del gas tiene este mismo efecto porque el PIST, que es el precio a la boca de pozo, pasa lo mismo que con la generación, digamos, sustituís, si querés, subsidios, pero tenés un crecimiento en volumen del 40% casi. Entonces, ahí te va a compensar fuerte el resultado de Pampa en el segundo trimestre. Y tercero, el segmento holding de Pampa, que es la participación de casi 28% que tiene de TGS y 25% de Transener, que son dos compañías que van a reportar muy bien.
Y además que no vas a tener el quebranto que tuviste en el primer trimestre por la previsión esta que hizo por la entrega de los AE38 para cancelar la deuda con Camesa. Con lo cual en Pampa espero que va a ser un resultado bastante mejor que el primero. Pero Pampa todavía es una compañía que el full crecimiento lo vamos a ver un poquitito más a largo plazo, porque bueno, el foco hoy lo está poniendo en Shale Oil, en Rincón de Aranda. Los resultados que está teniendo de la perforación de los dos pozos son excelentes. Para que te des una idea, Rincón de Aranda está ahí nomás de bajada del palo oeste y este, que son las áreas de vista, y está teniendo unos resultados increíbles, pero bueno, esos resultados recién los vamos a ver full a partir de fines del 2025, ¿no? Pero ahí viene el futuro. Pampa es una empresa que me gusta mucho en el mediano largo plazo, pero va a tener un buen trimestre. Después las reguladas puras y de generaciones puras como Central Puerto y Central Costanera, un poco más difícil, más complicadas de verla. Después las autopistas, ¿no? Tanto Oeste como el Sol, deberían tener un buen trimestre porque tuvieron incrementos tarifarios importantes. Te paso a materiales. El trimestre complicado, la verdad, lo vimos en Texar, seguramente lo veamos en Loma y en Holcim. La caída de actividad se siente fuerte, les va a pegar porque no hubo recuperación significativa. El caso de Aluar es un poquitito más paradigmático porque, bueno, entre 60 y 70% de sus ventas van al exterior, con lo cual estás un poquitito ajeno a la dinámica de la recesión local, pero eso siempre está factorizado en precios porque ya se sabe que Aluar opera de esa manera, con lo cual no va a ser una sorpresa que sea así. Y luego nos queda el segmento más complejo, que es bancos, ¿no? Porque ahí, si tengo un ratito más, Sí, por favor, con mucho gusto. Porque ¿qué es lo que nos pasa con los bancos? Los bancos, digamos, durante toda la gestión Massa, la exposición que tenían a títulos públicos era una espada de Damocles, ¿no? O sea, uno decía, bueno, no, la verdad que están tan expuestos al sector público que acá llega a haber algún problema con la deuda soberana local en pesos y bueno, no sé qué pasa con los bancos. Claro. Con la administración Milei diciendo que los contratos se iban a honrar y cumplir, y luego del salto discreto que tuvimos en diciembre, los bancos tuvieron un cuarto trimestre que difícilmente lo volvamos a ver, unos resultados increíbles, principalmente Banco Macro, por ejemplo, que te llevaron los ROE, el retorno sobre el equity, sobre el patrimonio neto, a niveles de 35, 38%, que es enorme, y ese valor del ROE es lo que básicamente te justificaba las valuaciones que uno estaba pagando por los bancos argentinos de 1,3, 1,4 veces libros, que cuando vos lo comparabas contra un banco americano que te vale 0,90, 0,80, un Citibank, un Bank of America, básicamente era por el retorno que tenés sobre el equity. Ahora, ¿qué pasa? El primer trimestre fue también bastante bueno, porque todavía la tenencia de títulos públicos rindió relativamente bien. Ya este segundo trimestre es un poquitito más desafiante. Y acá tenés un trade-off o si querés, un negocio que va a ir menguando, que es la exposición a los títulos públicos, con un sistema bancario que debería volver a ser lo que es en el mundo, que es básicamente intermediación financiera, esto es hacer una diferencia de spread entre la tasa activa y la tasa pasiva, préstamos y depósitos, Claro. Y comisiones. El problema es que ahí eso está tardando más de lo que debería, o está tardando más, y acá es un poquitito el huevo o la gallina, ¿no? Porque vos para pensar fuerte en una expansión de la economía tenés que pensar en una expansión del crédito, pero también para pensar en una expansión del crédito, no hablemos de las blue chips, de las empresas grandes tipo TGS, Telecom, que pueden conseguir crédito afuera, pero hablemos de una pyme, una empresa un poquitito más chica que acude al banco, no al mercado de capitales a financiarse, a buscar. Entonces, si está en un periodo de ventas con capacidad ociosa grande, con ventas que la verdad que se le han caído mucho, no va a pedir un crédito. Y lo mismo, lo que serían prendarios e hipotecarios, que tendría que ser el otro motor, si querés, para lo que es el sector bancario. Vos para realmente embarcarte en un proyecto de un crédito hipotecario, tenés que tener seguridad no solamente con tu estabilidad laboral, sino también contra tu salario real, digamos, cuánto te va a quedar disponible realmente para pagar la cuota de un crédito hipotecario.
subsistir, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces es como un poquitito el huevo de la gallina, eso te va a traer como resultado que los ROE se te vayan cayendo, convergiendo, ponele a niveles del 20%, y eso obviamente te hace difícil justificar ya las evaluaciones que venimos viniendo. Por supuesto que cuando lo mirás de largo plazo y los controlantes tanto de Galicia como Macro no tienen un pelo de tonto y por eso han comprado HSBC en el caso de Galicia e Itaú en el caso de Macro. Saben el potencial que hay en el sector bancario. Pensá que Argentina, los préstamos contra el PIB, contra el Producto Bruto, son el 9%, que es de los valores, te diría, más bajo que Paraguay, que Bolivia, que Perú, ni hablar que Chile y Uruguay, Brasil, Colombia, son lo más bajo de la región. Y los depósitos contra el producto andan en el 22%, también bajísimo, con una economía informal que, no sé, podemos hablar entre el 30 y 40, no está... No sería traído de los pelos, sí, sí. Claro, y además unos bancos que, como te decía antes, están con un nivel de capitalización enorme, que tienen todo para crecer sin necesidad de buscar nada. O sea, el sistema financiero argentino tiene una solidez que no ha tenido en mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces es un poquitito más desafiante el sector bancario. A largo plazo me parece que tienen muchísimo para crecer. De corto plazo están un poquitito en esta dinámica de que cuesta esta transición de ser agencias de financiación del tesoro, como fueron durante mucho tiempo, a convertirse en lo que realmente deben ser, que son bancos, ¿no? Claro. Entonces, y después tenés, bueno, hay algunas compañías standalone, como Vima, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, porque, bueno, la verdad que es muy defensiva, porque ellos cobran un fee, si querés, por los activos financieros que pasan por sus tuberías, si querés llamarlo de alguna manera, acciones, títulos públicos, ON. Está perfecta la metáfora, tal cual. Claro, es como una TGS del sistema financiero, digamos, ¿no? Cobran un fee sobre eso. Y además tienen un portfolio de 220 millones de dólares al CCL, que nuevamente, colocados afuera a tasas relativamente altas, a corto plazo en T-bills, te la hacen bastante defensiva. Y tenés Telecom, que la verdad que, bueno, para el lado del equity es medio complicado, es un escenario complicado, porque el salario real te repercute mucho en lo que en la jerga se denomina el ARPU, digamos, el Average Revenue Per User, que es lo que ellos pueden colectar de cada uno de los usuarios promedio por mes, y el ARPU hace años que se te viene cayendo trimestralmente en todas las líneas de sus segmentos, ¿no? Desde telefonía celular, internet, cable, y en los últimos trimestres lo que vimos es que incluso tenés caída en la base de clientes de tanto televisión por cable como banda ancha, no así celular, pero sí en celular tenés una caída grande del ingreso medio. Entonces la verdad que el equity de Telecom me parece que todavía no hay unos drivers grandes para verlo en ese sentido, ¿no? Está bien. Y para ir terminando también, abusando de tu tiempo, te estoy dejando afónico, Nacho. Nada, no pasa nada. Te estamos exprimiendo a full. ¿Cómo le pega también digamos, el marco externo, ¿no? Hoy tuvimos novedades también de que posiblemente recién haya recorte de tasas de la Fed en el mes de septiembre. Bueno, el ámbito, digamos, externo con los conflictos también, ¿en qué medida nos afecta? Mira, me parece que la decisión, yo creo que la esperaba el mercado, que no iba a haber ningún recorte. El mercado lo tomó bien, la verdad que lo tomó demasiado bien. Obviamente cuando comienza el ciclo de baja de tasas es una buena noticia para los mercados emergentes, claramente lo es. Eso le va a dar aire. También nosotros tenemos que ver la dinámica un poquitito, no tanto de Estados Unidos, que es importante obviamente, pero también la dinámica con Brasil, ¿no? Lo que está pasando con el real brasilero, porque obviamente la depreciación que viene teniendo el real brasilero impacta bastante en lo que es la Argentina. Entonces eso sí es un poquitito más por ahí desafiante, ¿no? Pero a nivel, digamos, lo que es la baja de tasas internacionales o el ciclo que podría comenzar hacia fines de año, me parece que es bastante positivo para la Argentina. Así que en ese sentido
soy optimista, digamos, para lo que es mercados emergentes en general, lo que es el inicio de un ciclo de baja de tasas, ¿no? Por eso también es importante lo que te decía antes, que Argentina vuelva a tener niveles de riesgo país relativamente bajos para poder aprovechar ese ciclo de baja de tasas y poder acceder a mercados de capitales con tasas más competitivas, más baratas para en caso de tener que hacer algún rollover de deuda soberana, ¿no? Totalmente. Nacho, la verdad que estuvo muy bueno también que lo hayas separado por sectores, digamos, que hayamos hecho esa diferenciación, porque de alguna manera eso te ayuda también a tomar decisiones en cuanto a exposición, ¿no? Y en cuanto a riesgo que vos querés asumir, digamos, en función también del sector del cual estemos hablando. Y a nosotros, digamos, ¿no? Claro, totalmente. A nosotros, viste, la verdad que un sector que nos gusta mucho es obviamente oil and gas. ¿Por qué? Porque, a ver, si vos lo mirás en un entorno, en un contexto histórico, ¿no? De ponele 2018 hasta la fecha, que fueron realmente un contexto macro bastante desafiante. Es un sector que aún así creció enormemente, que captó millones de dólares en inversiones. Entonces, con este nuevo RIGI y con este nuevo impulso, la verdad que es difícil no estar entusiasmado. Por supuesto que hay que monitorear lo que ocurre con el Brent, porque en definitiva eso te va a pegar, pero aún así me parece que es un sector que tiene upside, mucho crecimiento, mucho potencial de crecimiento, pero por otro lado tiene una defensividad importante porque ha probado que aún en un contexto muy hostil puede crecer, digamos, ¿no? Totalmente. Así que ese es un sector que la verdad que me parece que es bastante interesante para estar posicionado, y más incluso después de estas bajas tan grandes que tuvimos en compañías como TGS, como Pampa, como YPF, como Vista, ¿no? Claro. Que vinieron acompañadas por este desplome del precio del Brent y del WTI, pero bueno, el Brent principalmente, que es el que siguen. Totalmente. Pero a largo plazo la verdad que me parece que son compañías que hay muchísimos proyectos, muchísimas cosas por hacer ahí. Reguladas es un sector interesante, pero me parece que es más un one time shot, como diríamos, ¿no? Una vez que esté factorizado el efecto de la suba de tarifas, es como que ya está. Y bancos, me parece que tenés una oportunidad enorme, pero lo pensaría como algo más a largo plazo. Y materiales es un sector que habrá que empezar a tomar posición lentamente cuando veamos que ya estamos en el fondo de la caída, y cuando estemos viendo la luz al final del túnel, sería. Sí, o un poquitito antes, porque ahí ya probablemente sea tarde. Sea tarde, pero me parece que todavía tenemos todavía tiempo, ¿no? Bueno, Nacho, hasta nos armaste una carterita con esto último que nos contaste. La verdad que te queremos agradecer mucho por tu predisposición, por lo didáctico de tu explicación, realmente asible para cualquier persona que por ahí quiera también empezar a saber algunas cosas, explicadas de esta manera. No hay como no entenderlas, así que también te queremos agradecer mucho por eso, además de por tu tiempo, y bueno, por este contacto que hemos vuelto a tener. La verdad que muy contentos. No, por favor, Alejandro, un placer, la verdad, y bueno, un saludo para todos, para allá, para todo el equipo. Muchas gracias, serán dados. Nacho Snichowski, Head of Research de IEB, en esta charla de esta semana aquí con nosotros.